clase pasada, bueno, pues ustedes abordaron bastante acerca de cómo se da este contexto. Maestra, Mándeme. es que lo que pasa que yo tenía entendido que el esquema era para el viernes. ¿Cuál esquema? Y ya le iba a subir el viernes en la noche, pero tenía como Ya era 15 demasiado minutos de tarde. retraso y ya no podía subirlo. Las tareas tienen una fecha de corte. Entonces, en cuanto se corta, ya no pueden subir las actividades. Si ya está cortada la actividad, ya no la pueden subir. ¿Vale? Y sí, no hay forma de que la subamos, pero obviamente con el tiempo de retraso y nos baja, no sé, algo de la Mándenmela por calificación. correo y se las tomo por correo, pero va con una fecha. Sí. ¿Me puede poner su correo, por favor? Los voy a matar porque se los dije desde la primera clase. Ahorita me acuerdan, ¿vale? Vamos a empezar porque si no nos vamos a retrasar. Entonces, a ver por ahí, Lidia tiene problemas con la luz, conéctese con el teléfono. Lidia, si me escucha. Perdón, es que los compañeros me están escribiendo por aquí. Vamos a dar inicio con esta situación del sistema límbico que, bueno, ahí no tenemos. Pero el inicio no es. ¿Sí? No. Perdón, es que no voy a compartirles. Bueno, ahora sí. Ustedes ya en las exposiciones que hicieron en la clase pasada ya abordaron un poquito acerca del sistema límbico. Hoy vamos a ver las estructuras específicas del sistema límbico y funciones y una parte de lo que nos estaba faltando de las emociones. O sea, ya nada más hacer comentarios que cierren la cuestión de las emociones. Bueno, el sistema límbico es un conjunto complejo de estructuras que se encuentra a ambos lados del tálamo, justo debajo del cerebro, e incluye al hipotálamo, al hipocampo, la amígdala y otras áreas que ahorita vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan que en clases anteriores yo les dije que si les decían que los amaban con todo el corazón, pues les estaban mintiendo? El corazón, la única función que tiene, pues es la del bombeo sanguíneo. El corazón no ama. Quien se encarga del amor y las emociones es el sistema límbico. Al parecer es el responsable principal de nuestra vida emocional. Se considera de vital importancia también en la capacidad de motivación, la formación e integración de la memoria, el olfato y los mecanismos para mantenernos seguros. Es un importante centro de transferencia de información a través del tálamo que alimenta el sistema límbico con la información sensorial. Desde las clases anteriores estábamos hablando de cómo nos vamos a los recuerdos, cómo ciertos aromas, ciertos lugares nos transportan hacia alguna época de nuestra vida y regularmente nos transportan a situaciones en las que nos sentíamos muy bien. Aunque personas que han tenido problemas graves
o situaciones en las que se ha puesto en peligro su vida, también olores, lugares, sensaciones que también los vuelven a llevar a ese momento no tan grato de su vida. Entonces, muchos psicólogos, muchos autores, muchos investigadores hoy siguen haciendo muchos estudios sobre el sistema límbico, sobre todo en el poder encontrar las personas que tienen problemas en la edad adulta, el tratar de encontrar qué pasó en su infancia que pudo haber marcado su vida para siempre. Y esto regularmente lo están asociando con la cuestión del sistema límbico y las emociones. Bueno, el término sistema límbico fue acuñado por Paul MacLean en 1952 como un sustrato neural para la emoción. También propuso el concepto de cerebro triuno, es decir, propone que el cerebro humano en realidad son tres cerebros, que es el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. A lo que se le llama cerebro reptiliano es esta parte de aquí, que es el tronco o tallo cerebral y el cerebelo. Y este dice que es el que nos proporciona el instinto de supervivencia, el reaccionar, el respirar, el dormir, el despertar, el ritmo cardíaco, y que apareció hace más de 500 millones de años. Esto era de lo que hablábamos en la clase pasada acerca de lo que él propone como cerebro reptiliano, que esta estructura la compartimos con especies que aparecieron hace más de 500 millones de años, y bueno, de especies que hoy descienden de esos organismos, pues son los reptiles. Después viene el cerebro límbico, o también le llaman cerebro mamífero, que es donde se encuentran las emociones que nos permite interactuar con otros individuos, alimentarnos y reproducirnos. Este apareció dentro de la evolución hace aproximadamente más de 200 millones de años. Y por último, lo que nos hace diferentes a los seres humanos de los demás organismos es el cerebro cortical o neocórtex, que es el que nos proporciona o el que nos permite a los seres humanos la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica, y apareció aproximadamente hace 100.000 años. Entonces, hay una gran diferencia entre 200 millones y 100.000 años. Entonces, tuvo que pasar una gran cantidad de tiempo, de años, para que se pudiera desarrollar esta estructura, y esta corteza es lo que nos permite ser a los seres humanos lo que somos el día de hoy. Los avances tecnológicos y todas estas situaciones ha sido gracias al neocórtex o al cerebro cortical. Entonces, no sé si con esto ya les queda claro de lo que hablábamos en la clase pasada, de lo que era el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero o límbico y la neocorteza. El sistema límbico lo compartimos también con todos los mamíferos. Por eso les decía la clase pasada que todos sus mascotas pues tienen emociones, pero no llegan al sentimiento porque no tienen este cerebro cortical que les permite la razón, el aprendizaje y la lógica. Bueno, ¿cuáles son estos componentes del sistema límbico? Ya también algunos de ustedes nos hicieron los comentarios de qué era, cuáles eran las estructuras que componían a este sistema límbico. Bueno, la amígdala, el hipocampo, aquí está la amígdala, que es esta zona de aquí, el hipocampo, que es esta zona de aquí, el septum, el bulbo olfativo y el giro cingulado, además del hipotálamo. El hipotálamo es una glándula, entonces hay quienes lo agrupan de esta manera: amígdala, hipocampo, hipotálamo y corteza cingulada. Corteza cingulado están hablando del giro cingulado, de lo que es el cingulado anterior y el posterior. Entonces, con que se sepan estas, amígdala, hipocampo, hipotálamo y corteza cingulada, con eso se ve por bien ser. Estos dos, el hipotálamo y el núcleo cingulado o giro cingulado también,
El hipocampo y sus conexiones constituyen un mecanismo armonioso que elabora las funciones emocionales centrales y que también participan en la expresión emocional. Esto lo dijo Papez en 1937 y hasta la fecha se mantiene vamos a decir, estas funciones que le da Papez al sistema límbico. Una de las emociones básicas que tenemos es el miedo. El miedo depende del sistema límbico. Se pueden producir respuestas de miedo estimulando el hipotálamo y la amígdala. Asimismo, la destrucción de la amígdala abole la reacción de miedo y sus efectos corporales. También se involucra en el aprendizaje del miedo. Igualmente, estudios de neuroimagen muestran que el miedo activa la amígdala izquierda. Entonces, el miedo, dijimos que se aprende, ¿no? Aquí nos lo están refiriendo. El miedo lo aprendemos. Si a ustedes, a los niños pequeños, no les enseñan qué es el miedo, ellos nunca van a tener temor. Lo que les decía, si tú le dices a un niño, bájate, no te subes a esa silla porque te vas a caer, no se cae, se va a trepar hasta que se caiga y va a aprender de eso. Me decían, a los niños les da miedo cuando aprenden a caminar. No es tanto, bueno, sí, se empieza a generar miedo por el dolor que le causó esa caída. Entonces van asociando dolor, miedo. La ira y el sosiego. ¿Qué es eso? Ira y tranquilidad. Son funciones del sistema límbico también. Se observan respuestas de ira a estímulos mínimos tras la excitación del neocórtex. La destrucción de varias áreas del hipotálamo, como los núcleos ventromediales y núcleos septales, también produce ira en animales. La ira también puede generarse a través de la estimulación de zonas más amplias del cerebro medio. Por el contrario, la destrucción bilateral de la amígdala produce sosiego. No sé si ustedes han observado, hoy que todo el mundo vemos TikToks y Facebook, etcétera, a personas que tienen grandes fortunas, personas que viven por ejemplo, en países como Emiratos Árabes, como Dubái, etcétera, suben fotos de que tienen como mascotas panteras, leones, mamíferos, pero que no son tan comunes como mascotas, más bien son animales salvajes. ¿Cómo le hacen para que estos animales no tengan ese instinto de querérselos comer? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que les hacen? Ahí por ahí en el chat o abran su micrófono. ¿Alguien sabe qué le hacen a estas fieras? Finalmente son fieras. Para que no los ataquen. Luis Antonio, Stephanie. A ver, por ahí, a ver, alguien me está comentando por aquí. Maestra, ¿podría repetirlo? A ver, que por qué ciertas personas que tienen vidas extravagantes, ya no hablemos de dinero, sino vidas extravagantes, ¿cómo le hacen para tener fieras como mascotas? ¿Qué les hacen? Era un árabe que tenía un tigre. Crean un vínculo, ¿no? Crean un vínculo. Porque, por ejemplo, esas personas, bueno, tienen esos animales desde pequeños. Ajá. Y van generando como que ese vínculo con el animal. Así cuando nosotros tenemos un perro, lo vamos teniendo desde chiquitos, nos vamos encariñando con él, sabe que le damos de... Eso está como que raro, los doman, no, está como que raro. A mí nunca me han gustado los circos. Yo en la vida, ni desde niña, iba a los circos. A mí nunca me han gustado. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ver cómo los maltrataban, lo que ponen, ahí alguien de sus compañeros los doman. El domarlos implica golpearlos y generarles miedo, que son animales, por lo tanto tienen emociones. Pero no sé si han visto películas en las que esas fieras, pues, llega el momento que tanto las agreden, que reaccionan. ¿Cómo le hacen estas personas de vida estrafalaria, de vida extravagante, para que esos animales no los ataquen? Generalmente, aquí está,
La amígdala cerebral, porque hay quienes, no me vayan a hacer tareas de amígdalas, de las amígdalas de las anginas, no, de la amígdala. La amígdala, esta es una de las estructuras que controla la ira. Es decir, ¿qué es lo que hacen? O se las extirpan o les dan medicamento para que esta amígdala pierda sus funciones y por lo tanto estos animales salvajes se hagan mansos, empiecen a tener esa pasividad, ya no sean agresivos, pero a la hora de hacerles eso, pues tampoco se quieren reproducir, porque también la amígdala interviene en procesos sexuales. Entonces, o los quieren tener de mascotas o los quieren tener para que se reproduzcan. Entonces, la mayoría de estas personas, eso es lo que les hace. Eso de crear un vínculo es muy diferente perros y gatos, porque con los perros y gatos ha habido un proceso de domesticación que fue con la evolución. Les recomiendo que vean una película que se llama Alfa, que al final ustedes van a entender que cómo se dio la domesticación de los lobos, porque de los lobos descienden los perros. Entonces, a partir de ahí es donde empieza la domesticación de perros y gatos, y por eso hoy en día podemos tener como mascotas a perros, pero porque fue un proceso evolutivo. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Por qué? Porque llevamos un proceso de evolución en conjunto. Hemos aprendido a vivir unos con otros. Los leones no viven con nosotros. Las panteras no viven con nosotros y nunca hemos ido a la par en la evolución. Por eso no es cierto esos videos que les ponen que crean vínculos. No, lo que les hacen es que les hacen una extirpación, ya sea química o quirúrgica, de la amígdala. Y con eso es como pueden mantenerlos en calma o mansos. Ustedes vean esta imagen, o sea, hay quienes, a pesar de que te estén gritando, tú te mantienes en calma y no pasa nada, y esta se puede estar volviendo loca gritándote y el otro está tranquilamente. Eso va a depender de ciertas estructuras del sistema anímico. En el caso de la ira y el sosiego es la amígdala y núcleos ventromediales del hipotálamo. Esos son los que van a estar haciendo el control de la ira y del sosiego. Entonces, si ustedes quieren que una persona deje de ser agresiva, pues eso es lo que se va a hacer. Ahora, chicos, ¿han escuchado del toloache? ¿Alguien sabe qué es el toloache? ¿No? ¿Nadie? A ver, alguien por ahí dice, una hierba. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el toloache? Nunca les han dicho, ya te dieron toloache. ¿Qué quiere decir eso de que ya te dieron toloache? Y eso es cierto, es algo que se utiliza en nuestro país, en la medicina tradicional mexicana, para enamorar. Pues no, bueno, eso se los venden de esa manera, que es para enamorar. Es una hierba que produce tranquilidad, que produce sosiego. Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos decir sin que se... para poner tonta a una persona? Exactamente, yo quería encontrar, pero ahí la mamá de este compañero ya nos dio la respuesta para contarles. Efectivamente, el toloache lo que hace es, así como estábamos diciendo, hacer una extirpación química de la amígdala. Pues no es tanto como una extirpación, sino una inhibición. Químicamente vamos a inhibir ciertas estructuras cerebrales con esta. Es una droga, es una hierba que droga a una persona. Se usa en México para decir para que enamores a alguien. No, simplemente para quitarle la voluntad. Es decir, tú a esa persona le empiezas a dar toloache y lo que tú le digas que haga lo va a hacer. Y lo vas a manejar a todo un poco. Por eso les dicen, ya te dieron toloache, porque dicen, yo me tengo que ir porque mi esposa me regaña, porque mi novia me regaña. Entonces, esto también está implicado con estas situaciones. Muchas personas utilizan esta hierba para poder manejar, para poder controlar a las personas. Pero, Maestra, mándeme.
¿Cómo actúa una droga en nuestro cuerpo? Es que hay diferentes tipos de drogas. Cada organismo es diferente. Entonces, la mayoría de las drogas, bueno, ustedes saben que todos los medicamentos son drogas. Los medicamentos, bueno, pues dependiendo para que lo quieran, es cómo va a actuar. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una droga, claro que es una droga. Es un medicamento que lo van a tener, se lo va a tener que inyectar una persona que no produce esa insulina. ¿Y para qué nos sirve? Pues para poder metabolizar el azúcar. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De drogas que alteran o que afectan. Bueno, por ejemplo, la marihuana. Es que dicen que hay unas drogas. Ajá, la marihuana. Hay estimulantes, hay drogas estimulantes y hay drogas inhibitorias. Como la que les estaba diciendo, el toloache es una droga. El toloache lo que hace es inhibir la voluntad. Entonces tú le dices, siéntate, se sienta, párate, vámonos. Y él lo trae o la trae, se evita. Es una droga, el toloache es una droga. Y después empiezan a quejar porque el aparato reproductor de esa persona no funciona. No hay erecciones. En el caso de las mujeres no hay lubricación. ¿Por qué? Porque es una droga inhibitoria. Por lo tanto, tampoco van a tener deseo sexual. Dicen, ¿está muy enamorado de mí? Pues sí, estará enamorado de ti, pero pues no te sirve para nada. Para nada. Ni para bien ni para mal. Y esas drogas causan daños irreversibles, así como la cocaína, así como la heroína, así como la goma de opio. Los efectos que causan son irreversibles. El alcohol ya llega un momento en que las altas dosis de alcohol que consumen también causan daños irreversibles y se da una modificación a los neurotransmisores del cerebro. Como les decía, hay veces cuando ustedes ya se hacen dependientes de alguna de estas cosas, es más, el celular los hace dependientes, los videojuegos los hace dependientes, el sexo también los hace dependientes, llega el momento que ya no pueden funcionar y ya nada más viven para eso. Bueno, el placer y la adicción se inician en el sistema límbico. El circuito del placer y la conducta adictiva incluye la amígdala, el núcleo accumbens y el hipocampo. Entonces, cuando ustedes empiezan a ingerir esta sustancia, vamos a empezar a tener cambios en la amígdala, el núcleo accumbens y el hipocampo. Este circuito está involucrado en la motivación del consumo de drogas, la naturaleza compulsiva del consumo y las recaídas. Luego dicen, es que ya lo llevé a curar, no, le fui a pedir a la Virgencita que lo deje. No, esto no es cuestión de milagro. Hay una modificación en los neurotransmisores, hay una modificación en los receptores en las neuronas en el cerebro. Por lo tanto, no es una situación de que les digas, échale ganas, ya no tomes, échale ganas, ya no te drogues, no. Esto no, esto tiene que llevar ayuda profesional. Y lo primero que hay que hacer es quitarles de raíz, de tajo, cualquiera de estos, se les tiene que quitar. Y van a entrar en un proceso de desintoxicación y luego vienen los ataques por necesidad y entonces hay que buscar otras alternativas. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, cuál es el proceso para quitar la adicción a la cocaína o la heroína, pero es quitarles de golpe la heroína y la cocaína. Internarlos porque hay que tenerlos en observación, porque eso de la abstinencia es un proceso muy duro. Hay que buscar medicamentos que que les produzcan, vamos a decir, ese placer o que traten de suplir ese placer que ellos están sintiendo con esa o esa necesidad. Entonces, sí es un proceso muy, muy complicado. Luego dicen, los alcohólicos es una enfermedad. No se los va a quitar de un día para otro, ni porque le reces a la Virgencita o a no sé quién le reces, ni porque te vayas hincado a la vida, no. Esa es una cuestión en la que tienen que entrar la cuestión médica, la cuestión psicológica, la cuestión psiquiátrica. Son varias cosas, no es nada más una sola. Vienen los grupos de apoyo, viene el apoyo también para la familia, porque a veces los mismos familiares los ayudan a que vuelvan a recaer.
se le solapa en esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cambios. Todos estos que yo les puse aquí, las bebidas alcohólicas, los videojuegos, medicamentos, el celular, el cigarro, heroína, cocaína, marihuana, alcohol, etcétera, todo esto causa cambios en el sistema límbico, por lo tanto, cambios en neurotransmisores y en receptores a nivel cerebral. Entonces, no es tan fácil salir de una adicción. Yo siempre se los he dicho a mis alumnos, ustedes son dueños de su cuerpo y se pueden meter lo que ustedes quieran, nada más, cuidado. Cuidado porque la cuestión, yo siempre les digo, la cuestión es que entre la primera porque van a seguir entrando. Y difícil salirte de esta conducta adictiva. Es complicado porque ya hay una alteración en el cerebro. Ahora, también vamos a ver lo que le comentaba al compañero. Hay drogas que estimulan y hay drogas que inhiben. Por ejemplo, ¿cómo funciona el sistema límbico en un bebé con síndrome de abstinencia? Bueno, el sistema límbico, todos nacemos con el sistema límbico. La cuestión de las emociones viene conforme las experiencias. No sé cómo diagnosticaron a este bebé, ¿qué le hicieron? A ver, comenten. ¿Cómo les diagnosticaron a este bebé con síndrome de abstinencia? Pues aquí el bebé, desde el bebé ya es adicto. Entonces, con el bebé es también el mismo tratamiento que se le debe dar como a un adulto. Es decir, hay abstinencia y por lo tanto tengo que suplir. A los bebés se les empieza a medicar para tratar de suplir para tratar de suplir los efectos de la droga que consumía la mamá. Y a empezar a darle tratamientos. Les digo, es una cuestión médica, no es tan sencillo así como que, pues el bebé acaba de nacer y ya, no. Los bebés nacen con síndrome nacen alcohólicos, nacen adictos a ciertas sustancias. Entonces, tienen que ver, la cuestión es cuando no sabemos qué hacía la mamá, pues vamos a tardar un poquito más de tiempo, porque hay que hacer un estudio sanguíneo de ese bebé y saber adicto a qué es, a qué tipo de sustancias adicto. Y ya de ahí se empieza a trabajar. Con los bebés, bueno, pues los bebés a través de la experiencia tienen que aprender a desarrollar, bueno, van a empezar a aflorar sus emociones, pero pues él entra en un estado de shock porque recién nacido ya es adicto a alguna de estas sustancias. Es decir, es un poquito complicado el poder darles dice, es como las personas que son adictas a la marihuana por culpa del amor. Pues sí, desafortunadamente sí. Muchas mujeres siguen fumando marihuana, tabaco, lo que quieran. Bueno, la cuestión del cigarro no es tanto el tabaco, sino todas las otras sustancias que contienen los cigarros. Entonces también produce adicciones y los niños nacen con otras. Y dejen de nada de que tienen la necesidad de esas sustancias, sino que les provoca otro tipo de situaciones de salud a la larga. Entonces, sí, son niños de bajo peso, son niños que no les cuesta trabajo comer, no saben succionar, muchas situaciones que hay que tener mucha atención con eso. Bueno, ¿alguna duda aquí, chicos? Porque vamos a pasar a lo que son las funciones no emocionales. No, gracias. Bueno, vamos a ver, como ya les dije, no nada más son las cuestiones de las emociones, también vamos a tener funciones relacionadas con la supervivencia, el sueño, la conducta sexual y la memoria. Estas son otras 4 funciones del sistema límbico. La memoria es una función esencial para la supervivencia, es más, ahorita lo estamos viendo, todo nuestro organismo tiene memoria. Hablábamos la clase pasada de las vacunas. ¿Qué es eso de las vacunas? ¿Qué es eso de que nos inyecten ciertas sustancias en el organismo para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca? No estamos hablando nada más de la memoria que se lleva a cabo en el sistema, en el cerebro,
sino también toda la memoria que implica el sistema inmunológico. Y esto es esencial para la supervivencia. ¿Ustedes saben por qué les tenemos miedo a las serpientes? ¿Saben? De pura casualidad. Si, o sea, naturalmente, pues hemos convivido muy poco con ellas, pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a las serpientes? ¿Alguien sabe? ¿O no? Y ese miedo, puedes decir, es irracional. O sea, son pocos los que no le tienen miedo a las serpientes. ¿Por su veneno? Bueno, puede ser. Pues, ¿qué creen? ¿Que saben por qué tenemos miedo a las serpientes? Porque las serpientes se originaron aproximadamente en la era de los dinosaurios. Los mamíferos éramos mamíferos pequeños. O sea, los primeros mamíferos, si vieron la película de los Cruz, y sale un elefantito, pero parece un ratón súper chiquitito. Y todos los reptiles, todos los demás, es más, el perrito del niño es un poco como tipo cocodrilo, ¿no? Los mamíferos, todos los mamíferos en la época de los reptiles, de los grandes reptiles, eran mamíferos pequeños. Nada del elefante, el mamut, nunca estuvieron a la par o no convivieron. Las serpientes eran de esa época y cuando se da la extinción de los dinosaurios, se cree y hay teorías de que las serpientes, había serpientes aún más grandes que los dinosaurios. Por lo tanto, en la memoria, en nuestro cerebro mamífero, sabemos que las serpientes nos pueden comer. Por eso le tenemos ese temor. Y no es un temor infundado, sino que es un temor que viene gracias a la evolución. Gracias a que como mamíferos tenemos un recuerdo en nuestro cerebro de que las serpientes nos pueden comer. Así sea una viborita chiquitita, tenemos esa memoria que nos dice, esa viborita te va a comer. Por eso le tenemos miedo. Son muy pocas las personas que no les tienen miedo a las serpientes, pero es por esa razón, porque las teorías que hay hasta la fecha, hay unos videos en YouTube que pueden buscar sobre las serpientes, sobre la evolución de las serpientes, y se cree que había serpientes que se podían comer dinosaurios. Entonces, por eso les tenemos tanto. Bueno, entonces la memoria, les hablaba, es de la memoria que tenemos, o sea, tanto en el cerebro, la memoria evolutiva y la memoria genética. La memoria emocional es a la que se refiere a los estímulos o situaciones que son vitales. Es decir, escuchas un ruido raro y corre. Eso es memoria que nos permite sobrevivir. Relacionas ese ruido con cualquier otra cosa. Yo tenía una de nuestras, ay Lidia, pues, no sé si han visto también que hay personas que dicen que se duermen con sus serpientes o sus víboras, pero esas serpientes lo que hacen es que las están midiendo para ver si las pueden comer o en cuánto tiempo se las pueden comer regularmente. La amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo intervienen en la adquisición, el mantenimiento y la extinción de memorias fóbicas, como por ejemplo el miedo a las arañas, que está instaurada en nuestra especie para facilitar la supervivencia. Entonces, la mayoría del temor a ciertos insectos, a las serpientes, a ciertas cosas, es porque tenemos esa memoria genética, esa memoria que está en nuestro ADN, de que en algún momento de la evolución del ser humano, en algún momento de la evolución de los mamíferos, estas cosas podíamos ser su comida de estos organismos. Las arañas, también si ustedes ven algunos videos, también las arañas en algún momento fueron enormes, por eso también les tenemos miedo. ¿A qué se le puede tener fobia? A las arañas, a las víboras, a las ratas, a lugares concurridos, a lugares pequeños, etcétera. Entonces todo esto está en la amígdala, corteza prefrontal y el hipocampo. Entonces, no nada más son emociones, sino también supervivencia, sueño, conducta sexual y memoria. Y sobre todo esta memoria
que nos permite protegernos de algo, que nos indica memoria para sobrevivir. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿No? Para que hagamos nada más una pequeña revisión de lo de las emociones. Y bueno, habíamos dicho que las emociones son un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales. No nada más es una cuestión de las neuronas, también hay hormonas. Estamos hablando que el sistema límbico influye hipotálamo, tálamo y hipocampo. El hipotálamo es una glándula, por lo tanto, vamos a tener respuestas hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como la visión de una araña, o interno, como un recuerdo acerca de los años de la infancia. Entonces, todo esto son estímulos. Es lo que es generado por el sistema límbico del cerebro cuando los grupos de neuronas relacionados con ciertas experiencias, de manera que estamos predispuestos a actuar de cierto modo. Esto ocurre porque a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro no se limita a memorizar datos, sino que también aprende ciertos modos de los que hay que reaccionar ante esas experiencias. De algún modo, la información de lo que experimentamos va de la mano de la información acerca de cómo reaccionamos ante esto. No son dos clases de informaciones separadas. Los que vieron la película de Intensamente, ¿recuerdan que, por ejemplo, van apareciendo las diferentes emociones de acuerdo a lo que va viviendo ese bebé? Por ejemplo, dicen, si lloro, me dan de comer. Si sonrío, me hacen cosquillas, ese tipo de cuestiones. Entonces, va aprendiendo y de acuerdo a la experiencia es como van a ir apareciendo esas emociones, pero de acuerdo a las experiencias vividas. Así es como se van dando la aparición de las emociones. Si aprendemos a asociar los insectos a las picaduras, cuando veamos uno tendremos a experimentar la sensación de miedo. Nuestro cuerpo habrá aprendido que con esa información visual, esa es la reacción adecuada. ¿Alguien les han platicado de piojos y de repente empiezan a sentir que les pica la cabeza? ¿O empiezan a rascarse? ¿Si hablan de piojos? ¿O no? Nunca les ha pasado. A mí sí me pasa mucho. A mí me empiezan a decir, no, es que fíjate que fulanito tiene piojos, está infectado, bla, bla, bla. Y yo empiezo con la comezón y toda la tarde, noche, tengo comezón en la cabeza y hasta el grado de decir, oye, revísame, creo que uno piojos. ¿Por qué? Porque tenemos esta memoria y hacemos asociaciones. Entonces, eso nos permite, esas asociaciones nos permiten sobrevivir. A ver, alguien me estaba escribiendo por aquí. Bien. Yo tenía una mascota y siempre me pasa. Así es, chicos, sí pasa. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es esto de los sentimientos? No sé en cuál está. En esta peli, ¿eh? Sí ven la presentación, es que ya me salí de aquí. Ahí está. Un sentimiento. Sí. Es similar a una emoción y está muy relacionado con el sistema límbico, pero además de esta predisposición espontánea, incontrolable y automática, incluye la evaluación consciente. Por eso hablábamos de que nuestras mascotas no tienen sentimientos. Los únicos que tenemos la capacidad de tener sentimientos somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque incluye la razón, la evaluación consciente que hacemos de esa experiencia. ¿Cómo sé que estoy enamorado? Pues hasta que ya lo razoné, a la muchacha o al chico ya lo conocí, ya conocí a su familia, ya vi a su mamá, a su papá, y ya me convencí de que efectivamente esa es la mujer de mis sueños, el hombre de mis sueños. Ya vi que se parece mucho a su mamá y que cuando sea grande va a ser igualita a su mamá. No me importa si la vi. Eso, el hacer esos razonamientos lógicos, es lo que nos hace diferentes de los mamíferos. Los mamíferos, ¿qué necesitan para reproducirse? ¿Qué buscan? Nomás el más fuerte, el más bonito, el que tenga las características mejor desarrolladas, etcétera, para
asegurar la preservación de la especie. Eso es lo único que buscan los organismos en la naturaleza. Nosotros no, los seres humanos, somos más idealistas, nosotros buscamos el amor, el vivir felices para siempre, como las caricaturas de Disney y todas esas cosas. Entonces, pero ya va con un procesamiento razonado y lógico. Y luego dicen, no, es que yo no la conocía. No, te casaste porque quisiste, porque ya lo razonaste, ya si no fue lo que tú pensabas, es diferente. Regularmente las personas tendemos a idealizar a la persona que queremos o a la persona que amamos. Y luego ya te das cuenta que esa no es la realidad. Por ejemplo, si vemos una araña, seremos capaces de autoexaminar lo que sentimos y lo que pensamos en una situación así y reflexionar a qué otras experiencias nos recuerda esa situación. ¿Cuáles son las diferentes maneras en las que se puede reaccionar a un estímulo? ¿Hasta qué punto es racional el asco o el miedo que sentimos? Cuando este miedo no es irracional, no es racional, estamos hablando de que ya es una fobia. Cuando no tenemos esa capacidad de razonar qué es lo que está pasando, las emociones se desbordan y se convierten en fobias. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre emoción y sentimiento? La emoción es básica, primitiva y unidireccional, es decir, la compartimos igual con los demás seres vivos y es unidireccional en el sentido de que es algo que aparece automáticamente al presentarse el estímulo. En el caso de los sentimientos, estos incluyen la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente y por tanto tiene que ver con la capacidad de pensar en términos abstractos y simbólicos. Y son bidireccionales ya que hay algo que va desde los procesos mentales más básicos y primitivos hacia la conciencia y luego de regreso de la conciencia hacia la cuestión del sistema límbico y cómo voy a reaccionar. ¿Puedo controlar o no puedo controlar mis emociones? Si yo tengo la capacidad de controlar mis emociones, quiere decir que mi sistema límbico funciona de manera correcta y mi cerebro funciona mi razón, mi cerebro o mi neocorteza funciona de manera correcta y por lo tanto controlo las emociones. Entonces, ¿qué es una obra de arte? La obra de arte se puede decir que es la caracterización clásica de los sentimientos, es decir, cómo voy a expresar algo que yo veo. Una cosa es ver una cosa, pero cómo yo la voy a expresar. No sé si han visto los cuadros de Van Gogh. O sea, Van Gogh dibujaba muchos paisajes día, noche, pero la interpretación que él le daba, muchos hablan de que se ve reflejada la tristeza de Van Gogh en sus cuadros, este tipo de cuestiones. Entonces, las obras de arte, las pinturas, las esculturas, no nada más nos reflejan la parte consciente, sino también la parte inconsciente, la parte emocional de la persona o del artista que está haciendo estas obras de arte. Ambos son inseparables. Los seres humanos no podemos expresar un sentimiento si no hay una emoción. Generalmente hablamos de cosas diferentes. No, es que no es lo mismo. ¿No han oído la canción de José José qué? Amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Porque, ¿por qué le damos un significado diferente? En el caso de los seres humanos, tanto las emociones como los sentimientos siempre van pegados. Tiene que haber uno para que se dé lo que dijimos, que los sentimientos son bidireccionales, entonces tiene que haber tanto de la parte consciente como de la parte emocional. Entonces, siempre en el caso de los seres humanos, estos van juntos, no los podemos separar. Si yo controlo mis emociones es porque ya lo razoné mucho. Ya lo razoné, ya lo interpreté y ahora sé cómo lo voy a hacer la modificación de ese emoción. ¿Cómo me voy a controlar? Estoy súper enojado con mi maestro, ya me dijo esto, ya le dije aquello, pero me controlé y no fui más allá y nos mantenemos en mutuo respeto. Eso es parte de las emociones y los sentimientos, es cómo se da el control, así como lo hacen con papá y mamá, ¿no? Aunque yo no te dejé ir a ver a la novia y le quisiste decir hasta de lo que se va a morir y que te vas a ir y que te vas a ir de la casa, pero te controlaste porque si te vas de tu casa, pues no tienes que entender. Entonces, el hacer esos razonamientos
nos permiten o nos dejan ver que tanto nuestro sistema límbico como nuestra corteza cerebral funcionan de manera correcta y podemos hacer esa regulación. No porque efectivamente podamos aislar un sentimiento y separarlo de la emoción con la que se presenta, quiere decir que están separados. No. Esto quiere decir que tenemos un buen manejo de nuestros sentimientos y un buen manejo de nuestras emociones. Bueno, vamos a tener emociones primarias y secundarias. Dependiendo del autor que ustedes consulten, va a ser el número de emociones que manejen como primarias. Theodore Ribot maneja 4, que son estas: cólera o enojo o ira, alegría, miedo y tristeza. Para él esas son las 4 emociones primarias. Y las emociones secundarias son amor, sorpresa, vergüenza y aversión. Hay quienes dicen que el amor no es una emoción, sino un sentimiento. Pero en el caso de los seres humanos, pues van juntos, ¿no? Entonces, por eso me lo separo. Ahora bien, la clase pasada uno de sus compañeros nos puso el circulito de las emociones. Yo les traigo este cuadrito. En negro tenemos a las emociones negras: alegría, sorpresa, enfado, asco, tristeza, miedo. En estas, hay quienes, alegría y sorpresa dicen que son derivados de la alegría, pero hay quienes las manejan como emociones primas. Y que las combinaciones nos van a dar emociones secundarias que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, deleite y alivio se da de sorpresa con alegría. Enfado con alegría, produce orgullo o venganza. Enfado con sorpresa produce indignación y ultraje. Las que están en verde son positivas, y las que están en rojo son negativas. Asco con enfado me da desprecio y rencor. Asco con alegría me produce morbosidad. Tristeza con alegría, anhelo. Tristeza con anhelo o nostalgia. El anhelo es positivo, la nostalgia es negativa, porque nos ocasiona pues, un estado de depresión o tristeza. Tristeza con sorpresa, vergüenza. Tristeza con enfado, resentimiento o envidia. Tristeza con asco, arrepentimiento. Miedo con tristeza, desesperación, angustia. Miedo con asco, vergüenza, mojigatería. Miedo con enfado, celos. Miedo con sorpresa, sobrecogimiento o alarma. Miedo con alegría, esperanza y culpa. Entonces, este cuadrito es de acuerdo a este señor Theodore Ribot. Entonces, tienen una actividad para hoy, que es que hagan su esquemita del sistema límbico y el cuadro, o en su defecto, si no encuentran este cuadro, el círculo de las emociones, para que vean cómo se dan las diferentes combinaciones. Esa actividad en su cuaderno, y la van a realizar para hoy. Tienen hasta las 11 de la noche. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Profesora, ¿podemos hacer ese cuadro o tenemos que buscar otro? Tengo, gracias. No, puede ser este que les estoy mostrando, que si no lo encuentran, o tómenle un screen, o el círculo de las emociones, el que mostró su compañero la clase pasada. Cualquiera de los dos muestra cómo se dan las combinaciones, ¿sí? Y cómo se van formando las diferentes emociones secundarias. Aquí los manejan, estas de afuera son primarias, y él las maneja como emociones neutras, pero en otros autores dicen que alegría y sorpresa son las únicas que son de carácter o de valencia positiva, y estas 4 son de valencia negativa. Aquí él las maneja como neutras. En lugar de ser neutras, yo las manejaría como las primarias. Y hay de valencia positiva, que son estas. Alegría y sorpresa son las positivas, y enfado, asco, tristeza y miedo son las negativas. ¿Por qué hablamos de valencias positivas y negativas? Es decir, las
de valencia positiva son las que nos dan una sensación de bienestar y las de valencia negativa no nos proporcionan bienestar. Por eso es que las clasificamos. Okay. Ahora, estábamos hablando de que la cuestión de las emociones no nada más es por la cuestión cerebral, sino también por la cuestión hormonal. Entonces, vamos a tener la secreción de dopamina, serotonina, noradrenalina y acetilcolina. La dopamina se relaciona con estados de ánimo de la memoria, con los estados de ánimo, la memoria y los procesos cognitivos. Esto puede hacerse por medio de las proyecciones de vías dopaminérgicas hacia el sistema límbico, córtex prefrontal e hipotálamo. La serotonina es el agente químico del bienestar, ya que calma la ansiedad. Se encuentra en grandes cantidades en la glándula pineal y núcleos de Raffel, los cuales proyectan al hipotálamo, al hipocampo y a la amígdala y al hipocampo. Entonces, necesitamos también serotonina. Noradrenalina es un excitador que aumenta el nivel de respuesta de lo físico y lo mental junto con el ánimo. Y la acetilcolina no está relacionada con las emociones, sino con la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, estas deben de estar presentes para que se dé el buen funcionamiento del sistema límbico. Bueno, aquí tenemos cómo las clasifican y dónde las vamos a localizar. Esto también ya lo vieron en el circuito. Bueno, ¿cuál es el circuito del éxito? Este está relacionado con cómo se va a estar dando la cuestión de... ¿Podría regresar una, por favor? Rápido, ¿De? por favor. ¿Le podría regresar una, por favor? Ah, le regreso una. Ahí está. De todas maneras lo van a tener en el video, chicos. Ahí en el video lo pueden pausar. La clase pasada no se les he subido porque se trabó un poquito el video, tuve que hacer una conversión, entonces ya mañana les subo. Bueno, si tenemos, si el hipotálamo y el sistema límbico producen emociones de tristeza, ira y miedo, se produce glutamato que inhibe la neuroplasticidad. Si hay esta inhibición, no podemos, es muy difícil que salgamos de esto. Cuando las emociones son positivas, como la felicidad, el amor y la autocompasión, se va a producir endorfinas y dopamina, por lo tanto, se estimula la neuroplasticidad. Al haber esta neuroplasticidad, nosotros vamos a poder modificar nuestro actuar. Es decir, cuando ustedes andan felices, cuando ustedes se sienten bien, ven la vida de otra manera y encuentran la manera de solucionar los problemas. En cambio, cuando las emociones son negativas, se inhibe. Por eso, muchos psiquiatras, cuando se presentan situaciones de depresión, ¿qué es lo que dan? Antidepresivos. Estos antidepresivos lo que van a hacer es que se estimulen la producción de endorfinas y dopaminas para que haya neuroplasticidad y por lo tanto podamos cambiar, podamos hacer esas modificaciones que necesitamos, poder darle solución a los problemas o buscar solución a los problemas. Eso es a lo que se le llama el circuito del éxito. Si hay una situación en la que hay una lesión o algún problema con el sistema límbico, entonces vamos a empezar a tener cambios en estas emociones. Y por lo tanto, al haber cambios en las emociones, vamos a ver qué es lo que se está produciendo en cuanto a hormonas. ¿Qué se está produciendo más? ¿Inhibidores o estimulantes? En el caso de las personas que son adictas a alguna situación, pues ¿qué estamos teniendo? Que hay muchos estimulantes, o necesito más estimulantes para mantenerme, vamos a decir, para funcionar de manera correcta, para ser funcional. Y en el caso de las personas que viven en esta situación, bueno, es más complicado y se tiene que hacer uso de otras sustancias que puedan estimular. Bueno, esto
Lo vamos a ver la siguiente clase, ya con la revisión de sus tareas, lo de la cuestión de las alteraciones del sistema límbico. Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. No sé si tengan alguna duda. Todavía no reviso sus trabajos integradores, ya les revisé las tareas, pero denme oportunidad, mañana les reviso sus proyectos integradores y les hago las observaciones. Y esto lo revisamos ya el día lunes. Tengan a la mano su tarea de las alteraciones del sistema límbico, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, chicos? Por favor, prendan sus pantallas, por favor, prendan sus videos para que podamos tomar la evidencia. Ya los dejo descansar, ya los veo muy cansaditos. ¿Ya comieron? ¿Ya comieron algo? ¿No, verdad? Ok, Luzma, ya pudo entrar bien. Jimena, Naomi, Rodrigo. ¿Rodrigo está doble? Ángeles, Liliana, no sé, chicos. Me faltan por ahí 4. Ahí está. Ahí ya los veo. Ok, chicos, pues nos vemos por este medio el próximo martes. Descansen, cuídense mucho, por favor. Síganse cuidando. Ayer murió un compadre con 3 días, hace 3 días que empezó con sintomatología y falleció ayer. Entonces, por favor, cuídense mucho, no se expongan a cosas que no se deben de exponer. Cuídense, chicos. Bye.